A nuestro Twitter, que está apareciendo ahora mismo en pantallas, con el hashtag DID Yo Cuido el Planeta. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Cuido el medio ambiente tratando de no ensuciar las calles, de botar. Hay muy pocos tachos que son vidrios, plásticos, papeles. Encuentro muy pocos, pero yo creo que eso ayudaría bastante para nosotros mismos mantener nuestras calles limpias. O sea, por nosotros mismos, por nuestra salud, muchas veces encontramos excremento de animales en los parques. Sí. ¿De qué manera? No botando mis desperdicios personales al piso, como envolturas de golosinas o papel higiénico, otras cosas como las botellas de plástico. Mira, yo pienso que debe partir de uno mismo, hacer las cosas pequeñas, como no botar algo tan simple como una envoltura de papel higiénico a la calle. De esa manera podemos apoyar mucho con nuestra ciudad. La encontramos limpia en las mañanas y la dejamos totalmente sucia en las tardes. Es la pena. Sí. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Bueno, no botar basuras, así que uno no debía botar basura donde quiera en su sitio, entonces la basura es lo que da mal aliento, todo, ¿no? Sí. ¿De qué manera cuidas? No botando basura en la calle. No boto basura a la calle, ahorro agua. Siendo educados con la limpieza sobre todo, reciclando lo que son papeles, haciendo menos uso del plástico, de que podamos tener más plantas, por ejemplo, como los jardines, y bueno, que no boten la basura, a donde no deberían, como al mar sobre todo. Bueno, sí. ¿De qué manera lo cuidan? No botando residuos a la calle, recogiendo la basura en mi casa, botando a la hora que pasa el carro, el colector. Claro. ¿De qué manera? Por ejemplo, no fumar, por ejemplo, ¿no? Bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy tenemos a Rodolfo Aragón, biólogo de la ONG Ciudad Saludable. ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Saludar a todo el público televidente y agradecerles a ustedes por permitirnos ingresar a todos los hogares del Perú. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos preguntarte, hemos escuchado ya la encuesta, si los peruanos realmente somos conscientes y tenemos esa responsabilidad con el medio ambiente. En realidad existe un gran sector de la población que sí ha adoptado buenas prácticas y contribuye con el cuidado del ambiente, pero sin embargo existe todavía un gran sector de la población que tiene inadecuados hábitos y por consiguiente está contribuyendo en gran cantidad con la degradación de la calidad ambiental. Por ejemplo, hemos mencionado que estamos a puertas de la 20ª Conferencia de las Partes. Quisiéramos saber qué es el cambio climático y cómo nos afecta. Bueno, en realidad el cambio climático es un proceso que viene a partir de la contaminación ambiental. Nosotros, por nuestros hábitos y la industrialización, se ha generado una alta generación de gases, valga la redundancia, y estos gases han ido a parar a la parte alta de la atmósfera. Por consiguiente, los rayos solares antes ingresaban y podían salir libremente. Una cantidad se quedaba en el ambiente, pero la irradiación infrarroja, que es la que calienta el planeta, podía salir y una parte se quedaba y teníamos una temperatura adecuada para poder vivir. Sin embargo, hemos empezado a contaminar tanto que los rayos, la radiación infrarroja que antes podía salir, ahora se queda dentro del planeta. Por consiguiente, está incrementándose la temperatura. Según algunos estudios científicos, se preveía que probablemente iba a subir un promedio de 2.5 grados centígrados la temperatura en cada punto del planeta. Pero ahora los nuevos datos que se dan son demasiado alarmantes, ¿no? Es más, muchos científicos ya no quieren predecir cuáles son los grados que podríamos subir. Entonces, ahí va la preocupación, ¿no?, de que realmente se está calentando en demasía el planeta. ¿Y cómo desde nuestra humilde opinión, para todos los que nos están viendo y están en sus casas, cómo podemos de alguna manera mejorar esta situación? En el hogar, por ejemplo, ya que está diciendo que la temperatura puede ir subiendo, si en unos años sube la temperatura del mar o incluso el incremento del nivel del mar, que podría subir hasta 1 metro para fin de siglo, ¿verdad? Podríamos estar ante la presencia de que puede desaparecer la punta, por citar un ejemplo.
En realidad ese es solo uno de los efectos, ¿no? El incremento del nivel del mar, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros como país, como Perú, somos uno de los países más vulnerables para sufrir las consecuencias del cambio climático. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, nuestra principal fuente económica del país es la agricultura. Si se afecta el ciclo del agua, ya estamos viendo la disminución de la cantidad de nevados, que son nuestras reservas naturales de agua. Entonces, al afectarse el ciclo del agua, ya no haber la cantidad de agua que siempre teníamos, por consiguiente, la agricultura va a ser uno de los primeros sectores que se va a ver afectado, y obviamente va a traer como consecuencia la disminución de alimentos, ¿no? Eso por citar un ejemplo, pero también tenemos que pensar ahora, ¿cuál es nuestra principal fuente energética para nosotros? Las centrales hidroeléctricas. Al disminuir los cursos de agua, por consiguiente, no vamos a tener tampoco energía eléctrica. Entonces, son muchos los factores que nos deben nosotros atraer a la reflexión. Es un tema muy amplio, definitivamente. Sí, definitivamente. Tratar estos temas tiene bastante tiempo que tendríamos que tratar este tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, en la casa, ¿qué puede hacer una persona que nos está viendo con el tema del ahorro del agua? Ha mencionado el agua, la agricultura, pero en casa, si cerramos el caño mientras nos cepillamos los dientes, vamos a estar ahorrando aproximadamente 7 litros de agua, 10 litros de agua. ¿Esto puede contribuir en algo? ¿Cómo podemos concientizar a las personas y al Perú y al mundo en general de que debemos cuidar el planeta? En realidad, lo ideal para contribuir con la calidad ambiental es que nosotros debemos adoptar buenas prácticas. Por ejemplo, no lavar el coche con la manguera, sino utilizar un balde, cepillarnos los dientes utilizando un vaso de agua. Si nosotros vamos a utilizar o tenemos un pequeño jardín, no hay que regar con la manguera, sino lo que podemos hacer es el agua que lavamos las verduras, que lavamos algunos productos que nosotros pues utilizarlo para regar nuestras plantas. Entonces básicamente pasa por el tema de reutilización, ¿no? Muchas veces utilizamos, por ejemplo, la lavadora tiene 2, 3 veces el enjuague. ¿Por qué no utilizar o guardar ese agua en unos recipientes para después utilizarlos en los servicios higiénicos, ¿no? ¿Qué otras medidas podríamos tomar para cuidar el medio ambiente? Por ejemplo, en la oficina, ¿no? Aquí mismo, en la redacción. En la oficina, una de nuestras prácticas que es evidente es el tema del uso de computador. Todos los trabajadores utilizamos una computadora y cuando salimos a una reunión que va a durar 2, 3 horas, dejamos el computador prendido y nos vamos a la reunión, o al ir a almorzar demoramos muchas veces más de 1 hora y dejamos prendida. Entonces ahí va el tema de que debemos empezar a poner en modo de hibernar nuestra computadora o apagarlo si es que sabemos que nuestra reunión va a durar más de 2 o 3 horas, ¿no? O el tema de empezar a movilizarnos, si vivimos 2 o 3 personas en un solo barrio, empezar a movilizarnos en unidades de transporte público masivo, ¿no? Entonces, de esa manera estamos contribuyendo en la oficina. Otro de las buenas prácticas sería que nosotros tenemos que apagar las luces en los ambientes que no estamos trabajando, ¿no? Y básicamente sería eso, ¿no? Por mencionar algunos. Por ejemplo, cuando usted ha hablado de compartir el carro, por ejemplo, cada 10 kilómetros, según los datos que tengo aquí, cada 10 kilómetros de distancia recorridos en auto equivalen a 132 galones de gasolina al año y a 1.3 toneladas de dióxido de carbono liberados en la atmósfera. Quisiéramos explicar de una manera didáctica de qué va el tema del dióxido de carbono y las emisiones de dióxido de carbono. Mire, el dióxido de carbono es el primer gas en cantidad que es uno de los que contribuye con los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, prácticamente casi todas nuestras actividades que tienen que ver con la combustión generan dióxido de carbono. ¿Y de qué manera le afecta al planeta y nos afecta a nosotros esta liberación de gases de dióxido de carbono? Afecta al planeta porque es, como habíamos dicho, es un gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces contribuye con el calentamiento global. Y por otro lado, el dióxido de carbono, cuando nosotros absorbemos este gas, nosotros tenemos en nuestro sistema sanguíneo la hemoglobina, que es la que transporta las partículas de oxígeno a las diferentes partes del cuerpo, oxigenando nuestro cuerpo. Cuando ingresa dióxido de carbono, el carbono es mucho más afín
a la hemoglobina que el oxígeno. Es por eso, en todo caso, estaría llevando carbono a nuestras diferentes partes del cuerpo, ¿no? Y cuando uno se somete al dióxido de carbono por demasiado tiempo puede morir por asfixia. Pero no es el caso, ¿no? Porque nuestra exposición es mínima. Pero sin embargo, en vez de estar llevando oxígeno, estamos llevando carbono a las diferentes partes del cuerpo, produciendo obviamente una alteración de todo nuestro sistema, ¿no? En ese sentido, cuidar de las áreas verdes, que son los pulmones de las ciudades, es importantísimo, ¿no? Es importante, y mantenerlas limpias. Si ustedes se han puesto a pensar, cuando vemos en las avenidas mucho más transitadas, las hojas de las plantas ya tienen una capa de ceniza, ¿no? Y esta capa de ceniza evita el intercambio gaseoso en las plantas. Por consiguiente, estamos también afectándolos de esa manera porque ya no hay la renovación del oxígeno en nuestro ambiente, ¿no? Entonces, es otro de los peligros que conlleva el exceso de dióxido de carbono, ¿no? Y las cenizas, obviamente. ¿Un árbol promedio, por ejemplo, puede absorber 1 tonelada de dióxido de carbono durante su vida? Sí, ese es el promedio que se estima. Es por eso que nosotros debemos evitar la tala en exceso de nuestros árboles, ¿no? Lamentablemente, de un tiempo a esa parte, nuestra Amazonía está siendo degradada grandemente y grandes extensiones de terreno están siendo taladas, ¿no? Claro, y ahora que habla de la Amazonía, 60% de los bosques amazónicos podrían desaparecer en 2030. ¿Esto qué quiere decir? Esto es por el aumento de la temperatura, pero también por el aumento de la tala indiscriminada. Terrible. Es decir, que a lo mejor mis nietos o mis bisnietos no van a poder tener acceso a medicinas naturales. Lamentablemente, esa es una práctica continua en la Amazonía. Se depredan inmensas áreas de bosques y muchas veces se dice que sí, pues hay que plantar 2 o 3 árboles, pero a veces nos ponemos a reflexionar, un árbol que ha demorado 150, 200 años en crecer y en llegar a las alturas que llega en la Amazonía, son talados en cuestión de 5 o 10 minutos con las motosierras, ¿no? Entonces estamos deforestando grandemente nuestra Amazonía y ahí surge el problema de preguntarnos realmente cuánto más va a durar esta biodiversidad, este manto verde que tenemos en la Amazonía. Y tenemos que recordar que si desaparecen estos, pues estamos afectando a nuestros principales pulmones, que son los que nos dotan de oxígeno, no solo al Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Nuestra permanencia en el planeta Tierra. Y obviamente la permanencia. Bueno, nos vamos ahora mismo a una pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. El cambio climático seguirá afectando cada vez más a nuestro planeta. La Tierra sufrirá un calentamiento de 1.5 grados centígrados, causando el aumento de más de 30 centímetros del nivel del mar en el mundo para el 2100. Sequías más severas y casi el 90% de los arrecifes de coral estarán en riesgo de extinción. En tanto, nuestro país es uno de los más afectados por esta problemática, debido a la repercusión de fenómenos hidrometeorológicos relacionados con el fenómeno del Niño. Desde 1997 al 2006, las sequías, fuertes lluvias, inundaciones y granizadas se han incrementado más de 6 veces. El 71% de los glaciares tropicales del mundo están en el Perú, y estos han sufrido una pérdida de hasta 40% de su cobertura en los últimos 40 años. Según los últimos pronósticos, la flora y fauna peruana estarán en peligro de extinción. Además, se estima que en 40 años el Perú tendrá el 60% de agua que tiene hoy. Debemos cuidar nuestro planeta, modificar nuestros hábitos, reducir los materiales contaminantes. Así haremos algo por nuestro país y por nosotros mismos. Es momento de actuar y protegernos. Más importante sobre el cambio climático. Usted la verá a través de TV Perú. Preparamos una transmisión sin precedentes, desde el mismo lugar en donde se discutirá la agenda del planeta. Una cobertura extraordinaria. Un equipo de profesionales trabajando las 24 horas para llevar la señal de la COP20 al mundo. Aquí representantes de 195 países se reunirán por una sola causa, un solo objetivo: sembrar el cambio. Del 1 al 12 de diciembre, todos los detalles de la 20ª conferencia de las partes solo por TV Perú, el canal oficial de Lima COP20. Sé parte del cambio.
debate y diálogo. El día de hoy nos acompaña Rodolfo Aragón, biólogo de la ONG Ciudad Saludable. Estuvimos conversando acerca de la deforestación, de que debemos evitar la deforestación, la contaminación del aire que generan, por ejemplo, 200 autos en un día puede ser depurada por un solo árbol, ¿no? Y que un árbol se demora 150 años en crecer. ¿Cómo podemos remediar esta situación? ¿Con educación? Incrementando los niveles de conciencia ambiental. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar a todo nivel y empezar a comunicar y sensibilizar a la población para que esa población se empodere más con el tema ambiental y empecemos a adoptar buenas prácticas, no ser indiferentes con nuestro ambiente. Nos hemos acostumbrado a utilizar únicamente los recursos del ambiente sin pensar en qué va a pasar en el futuro, ¿no? Nosotros tenemos que empezar a practicar esta palabra que significa desarrollo sostenible, ¿no? Utilizar los recursos naturales pero pensando en las generaciones futuras, porque nada es eterno. ¿Y usted cree que esa indiferencia tiene relación con que muchas veces pensamos que la naturaleza va por un lado, nosotros vamos por otro lado, que el planeta no tiene nada que ver con nosotros? Hay una incoherencia grande en lo que digo, pero ¿usted piensa que muchas personas pueden actuar con indiferencia por esta razón? Y es que en realidad eso pasa. Siempre hemos pensado que el planeta que es un recurso o un espacio inagotable, que los recursos que existen sí pues son renovables, pero hemos pensado que eran inagotables. Ahora nos damos cuenta de que el excesivo uso de estos recursos los están acabando prácticamente. Entonces, esta indiferencia se debe a que nosotros no consideramos la importancia de cuidar nuestro entorno, nuestro espacio físico, ¿no? Entonces, promovemos el desarrollo económico sin pensar en que tenemos que también empezar a cuidar el recurso natural. Es cierto, el desarrollo económico es importante, pero también es importante la sostenibilidad de nuestro ambiente. Tenemos algunos tweets de las personas que nos están viendo y dice Díaz 1421, el cuidado del ambiente viene de casa. Por otro lado, Mateo Fest dice, yo cuido el planeta, en todo el mundo deben hacerse campañas. Casu Bobo nos dice, yo sí cuido el medio ambiente al no tirar basura en las calles. Y luego nos hacen una pregunta. Mon Droghi, si uso focos ahorradores, ¿con cuánto contribuyo al medio ambiente? En realidad, bueno, cada cosa tiene algo de bueno y algo de malo, ¿no? Los focos ahorradores, es cierto, contribuyen con disminuir una gran cantidad de energía, haciendo una comparación con las bombillas estas normales que antes se tenían. Pues estamos ahorrando casi en un 30-40% el consumo de energía. Sin embargo, al descartar estas bombillas, estos focos ahorradores, tenemos que descartarla de manera cuidadosa porque se convierten en residuos peligrosos también, ¿no? Entonces, son temas que tenemos que empezar a informarnos porque muchos de nuestros inadecuados hábitos es por desconocimiento. Vamos a enlazar el tema, por ejemplo, los focos que ha mencionado, en dónde los tiramos, y con una de nuestras seguidoras que nos dicen, yo no tiro basura en la calle, ¿no? El tema de la basura, ¿somos en realidad una gran fábrica de basura? En realidad somos excesivamente consumistas, y al ser excesivamente consumistas nos hemos convertido en grandes generadores de residuos sólidos. Actualmente, según los últimos reportes, se generan 18.000 toneladas de residuos sólidos aproximadamente en el país. El promedio de generación per cápita de una persona está entre 1 a 1.200 gramos. Entonces, somos excesivamente consumistas y excesivamente generadores de residuos sólidos. No sé si valga la pena repetir este tema. Para los que nos están viendo, ¿qué son los residuos sólidos y qué son los residuos tóxicos? Mire, los residuos sólidos son aquellos productos que se generan de cualquier actividad. El cocinar es una actividad que genera residuos sólidos, las cáscara de las verduras, los envases de los productos que se consumen, etc. Esos son los residuos sólidos que se generan permanentemente, ¿no? Y los residuos sólidos peligrosos son aquellos que pueden causar daños irreversibles a la salud de las personas o al ambiente. Por ejemplo, en el caso de los residuos sólidos peligrosos, estamos hablando de las pilas, que el daño que causan al ambiente es demasiado grande. Es por eso que se convierten en residuos sólidos peligrosos. ¿Por qué? Explíquelo, por favor. Porque en su composición, por ejemplo, las pilas tienen metales pesados. Estos metales pesados son de difícil degradación o no se degradan nunca y pueden causar enfermedades altamente
dañinas para enfermedades como por ejemplo el cáncer, ¿no? El mercurio, por ejemplo, cuando entra en contacto con las personas es altamente cancerígeno y esto está dentro de las pilas, ¿no? Por ejemplo, yo he escuchado en algún momento, cuando la gente guarda sus pilas para ver si lo pueden reutilizar en un control remoto, muchas veces las apretan o las muerden para que puedan reutilizarlo. ¿Esto es muy dañino? En realidad es peligroso, ¿no? Uno, que tenemos que pensar de que el morder una pila, o sea, no siempre es el caso, pero probablemente estamos entrando en contacto con los componentes de la pila, ¿no? Y las pilas deben de ir a un recipiente especial. Las pilas tienen que ir a un recipiente especial. En nuestro país, lamentablemente, no tenemos muchos rellenos de seguridad para este tipo de residuos. En Lima sí se tiene, pero en todo caso, cuando no se tiene rellenos sanitarios especiales para la deposición o verter estos tipos de residuos, una solución práctica es colocar todas las pilas en una botella de plástico y llevarlo a los vertederos, ¿no? Por lo menos estamos disminuyendo de esa manera los efectos tóxicos al ambiente que puedan generarse las pilas, ¿no? Y en cuanto a los celulares, los aparatos electrónicos, toda la basura que se está generando. Es bastante. Ahora permanentemente cambiamos de celulares, ¿no? Existe ahora el mercado, ha sacado una gama de celulares y nosotros, por estar a la moda, sí cambiamos permanentemente nuestros celulares. Y obviamente esos, cuando son arrojados a un vertedero que no reúne las condiciones necesarias para evitar la contaminación, pues contamina el recurso hídrico, el recurso suelo y afecta grandemente al planeta, ¿no? Pero felizmente existe un tema de responsabilidad social de algunas de las empresas que están acopiando estos residuos electrónicos, ¿no? Y es más, en varios puntos, en varias regiones del país se está teniendo la campaña de acopio de residuos de aparatos electrónicos, ¿no? Promovido por el Ministerio del Ambiente. Entonces, este tipo de iniciativas deben servir para que nosotros nos deshagamos adecuadamente de nuestros residuos, ¿no? Al seleccionar la basura, ¿nosotros estamos reduciendo los niveles de contaminación? Sí, pero primero tenemos que empezar a minimizar. Dentro de la pirámide de gestión de los residuos sólidos, nosotros tenemos que primero adoptar buenos hábitos y minimizar la cantidad de residuos sólidos. Si hoy voy a tomar una bebida gaseosa o un agua y voy a estar en la tienda, en vez de comprar una botella de plástico, compraré una botella de vidrio. O si voy a ir a comprar pan, en vez de ir sin nada y que me den una bolsa plástica, llevaré una bolsita de tela y pediré que me den el pan ahí, ¿no? Entonces voy a minimizar mi generación de residuos por un lado, y por otro lado la otra etapa es empezar a segregar nuestros residuos sólidos de acuerdo a las características de su aprovechabilidad, ¿no? Por ejemplo, los residuos plásticos como las botellas plásticas, el film, pueden ser llevados a un centro de acopio por los recicladores para posteriormente ser vendidos y reciclados, ¿no? Entonces estamos con eso minimizando el uso de materia prima virgen para producir nuevos productos y estamos obviamente contribuyendo con la calidad ambiental. Por ejemplo, en otros países se suele comprar bolsas de plástico en los supermercados. Aquí muchas veces nos llenan el carrito de bolsas, ¿no? 10 bolsas, 20 bolsas, 50 bolsas, tantas bolsas. ¿Para qué queremos tantas bolsas? ¿Cómo afecta nuestra calidad de vida tener tanto plástico? Mire, el plástico es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. Ustedes saben que la materia prima para la elaboración de los plásticos es el petróleo. Entonces, por un lado, estamos utilizando grandes cantidades de petróleo para producir el plástico, y por el otro lado, el plástico resulta siendo peligroso porque se ha demostrado científicamente en algunos casos, y en algunos casos está en proceso de validación, de que la composición de estos es muy peligrosa porque, por ejemplo, en algunos casos tiene el bisfenol o en algunos casos tiene las dioxinas y furanos que son altamente peligrosas, ¿no? Y hay una práctica en la zona de la sierra de nuestro país en la cual todavía cuando las personas cocinan a fogón, a leña, de la noche al día siguiente se ha enfriado el horno y obviamente tienen que utilizar un combustible. Entonces utilizan las bolsas plásticas como un combustible para prender sus fogones, y ahí obviamente al quemar a veces la temperatura llega a 200, 300 grados centígrados en el horno y se desprenden estas dioxinas y furanos de los plásticos que son altamente cancerígenos, ¿no? Entonces ahí el tema de los plásticos, que hay que tener cuidado con el uso excesivo de los plásticos. Además hay que ponernos a pensar de que
Una bolsa plástica demora aproximadamente entre 100 a 200 años, dependiendo de la densidad de la bolsa, ¿no? Una botella plástica demora entre 300 a 400 años, y así por el estilo. El tiempo que demora en degradarse es bastante alto. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, son las generaciones futuras las que nos van a reclamar porque estamos utilizando productos que son descartables, y finalmente la contaminación se las estamos dejando a ellos. Claro, pero también creo que el tema de educación ahí, que está enlazado de manera inminente, tiene relación con hacer entender a todos y a todas que nuestra calidad de vida va a cambiar, que nuestro estilo de vida va a cambiar si seguimos comportándonos de la manera que nos comportamos, ¿no? ¿De qué manera podría cambiar nuestro estilo de vida? En realidad, sin ir muy lejos, no vamos a tener bosques amazónicos, no vamos a tener a lo mejor conchas de abanico en unos años o conchas negras en unos años y desaparecen los manglares en Tumbes, por ejemplo. Es más, están desapareciendo muchas especies, ¿no? Muchas especies animales, y ya nuestras generaciones futuras no van a tener la suerte de conocer esas especies, ¿no? Entonces es un grupo o un conjunto de cosas que nos tienen que empezar a preocupar. Sin ir muy lejos, caminamos por las calles de Lima y hay gran cantidad de residuos sólidos, materia orgánica que está en proceso de degradación, y a veces somos indiferentes, ¿no? Cuando pasamos, bueno, no es mi problema porque no está en mi casa, ese es un fenómeno que siempre se da, o en algunos barrios está en la puerta de mi casa, pero no me preocupo porque está fuera de mi casa. No nos ponemos a pensar que esa degradación de esa materia orgánica está generando gases como el gas metano, que resulta siendo peligroso porque es otro de los gases del efecto invernadero, o puede estar generándose la presencia de algunos microorganismos que cuando nuestros pequeños salen a jugar, a veces sin darse cuenta juegan en la basura o un lugar donde había acumulación de basura, y finalmente quienes sufren las consecuencias a partir de enfermedades diarreicas son los menores, ¿no? Incluso muchas veces nosotros mismos. ¿Cómo podemos, por ejemplo, ahorrar energía? Consejos prácticos para los que nos están viendo. ¿Qué podemos hacer? Aprovechar la luz del día, ahora que ya estamos casi en verano, por ejemplo, aprovechar la luz natural. La luz natural, por ejemplo, nuestras construcciones ahora, antes eran básicamente más cerradas, ¿no? Ahora tenemos que empezar a que nuestras construcciones tengan claraboyas para tener luz natural, ¿no? El otro tema es de que tenemos una costumbre que debemos quitárnosla, es dejamos cargando el celular. Terminó de cargar el celular, sacamos el celular, pero no desenchufamos el cargador, ¿no? Entonces, al seguir enchufado, a pesar de que no es el celular, sigue habiendo consumo de energía. O es más, nuestros aparatos electrónicos están enchufados permanentemente. El televisor, el microondas, la radio se queda enchufado prácticamente las 24 horas del día. Y sigue consumiendo a pesar de que esté apagado, ¿no? Entonces, son esas prácticas que parecen pequeñas, pero que si sumamos todas las buenas prácticas que podríamos hacer, obviamente van a contribuir grandemente con la mejora de nuestra calidad ambiental. Con el ahorro del agua, que es algo que nos está preguntando, por ejemplo, la productora, el ahorro del agua. Le mencioné antes, al cepillarnos los dientes, está bien que nos cepillemos los dientes al cerrar el caño mientras, para ir a ahorrar un poco de agua. Claro, coger en un vaso, por ejemplo. Coger en un vaso el agua, y uno se cepilla los dientes y hace uso de ese agua, ¿no? O cuando nos estamos duchando, por ejemplo, muchas veces nos duchamos y está permanentemente abierto la ducha. Ducharnos en apagar la ducha, claro, en menos tiempo, o apagar mientras terminamos de enjabonarnos y luego volvemos a abrir para poder enjuagarnos, ¿no? Entonces, son ese tipo de buenas prácticas. O, por ejemplo, lo que le decía, en muchas ciudades, regiones del país, es una constante que nosotros lavemos el carro con la manguera. Entonces, es mejor utilizar un balde, y así estamos ahorrando grandemente una buena cantidad de recurso hídrico, ¿no? Entonces, son estas prácticas pequeñas. O, por ejemplo, en el tema de los servicios higiénicos, usar el sistema dual, ¿no? Que ahora que venden muchas empresas, el sistema dual, para, dependiendo de qué tipo de necesidad hacemos en nuestros servicios higiénicos, la cantidad de agua que se debe soltar, ¿no? O muchas veces resulta muy caro comprar este sistema dual, en el tanque de nuestro water simplemente poner una botella plástica con agua, y obviamente eso va a disminuir la cantidad de agua que se vierte al desagüe, ¿no? Poner una botella, por ejemplo, de plástico de 1 litro, lo ponemos ahí con agua. De 1 litro, de medio litro es lo ideal, ¿no? Entonces ponemos eso, y por consiguiente ya no va a ir los 5 litros que se bota, sino va a ir menos al desagüe. Listo. Bien, muchísimas gracias.
hemos terminado ahora el programa con estos prácticos tips para poder ahorrar energía, ahorrar agua y de alguna manera poder cambiar nuestros hábitos y proteger el medio ambiente y proteger el planeta en el que vivimos. Muchísimas gracias. Bien, esto ha sido todo el día de hoy en Debate y Diálogo. Mantener abierto el refrigerador lo menos posible también es un consejo rápido para proteger el medio ambiente. El aire frío se escapa mucho más fácil. Ya hemos hablado, por ejemplo, de los carros, del reciclaje. Al momento de utilizar las hojas, los papeles en el trabajo, en la casa, utilicemos el otro lado, ¿no? Nosotros aquí en el canal reciclamos muchísimo. Es una manera también de dejar de contaminar. Gracias por acompañarnos y mañana continuamos con más en Debate y Diálogo.